Bueno, yo quiero, antes de nada, agradecer a Pepe que me haya invitado a estar aquí en este curso de verano. Hace 26, 27 años, no en un curso de verano, en un curso de invierno, yo vine por primera vez a Cádiz. Me enamoré de la ciudad y me enamoré también, desde entonces, o sea, que imagínate. Años más tarde, mi primer libro de narrativa iba a salir aquí, en Cádiz, en la colección de narrativa de la Diputación de Cádiz. Con lo cual yo tengo una relación con esta ciudad emocional muy grande. Venir a Cádiz para mí es como el paraíso, la Arcadia, no lo sé. Yo siempre la veo positiva, aunque amigos te muestren lo negativo, yo siempre la veo positiva, ¿no? Y estoy muy agradecida de estar aquí. Y bueno, sobre todo para hablar de ellas. Tú cuando veas que eso me corta, que yo me enrollo como una persiana. No, yo creo que podemos hacer eso, que hable 45 minutos, una hora, y vale. Luego, como vas a dar de sí, esto mucho... Bueno, yo me he preparado un textillo muy aburrido, así que ir concienciando que vaya a estar 45 minutos. Ahí podéis desconectar, no, se nota de todos modos cuando uno desconecta. Ya veréis por qué lo titulo No he vuelto a hablar con ella. Hacer un pequeño recorrido, digamos, hasta el exilio, ¿no? Por ahí va a ir el título. Soy feminista. Me avergonzaría no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. Y esto es lo que para mí significa en primer término el feminismo. Es, por un lado, el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural y, por otro, el deber en que la sociedad se halla de otorgárselo. Estas palabras son de María de Maeztu. Maestra, licenciada en Filosofía y Letras, pedagoga, traductora, alma mater al fin de un momento fundamental en la historia de nuestro país, de un momento social favorable no a la mujer, favorable a la igualdad, una sociedad con amplitud de miras. Y lo fue en política, en leyes sociales y en lo que es más importante, en cultura. Cuando hablamos de cultura, cuando María de Maeztu habla de cultura, no está hablando de la poesía solamente, habla de todo el ámbito de la sociedad, ¿no? Un campo bien abonado no puede, por menos, que producir una buena cosecha. Justamente lo que se venía haciendo, abonando bien, desde que en 1876 un grupo de catedráticos son separados de la universidad por oponerse a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral, en definitiva, por defender la libertad de cátedra. Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón. Separados de la universidad se ven abocados a crear centros universitarios de estudio que más tarde abarcarían también la educación primaria y secundaria. Desde 1876 hasta el inicio de la guerra del 36, gracias a la Institución Libre de Enseñanza, que se menciona poco, pero creo que es que hay que mencionarla muchísimo, llegarían a España las teorías pedagógicas y científicas más avanzadas de Europa. Ejemplo de ello lo vemos en la firma del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza: Bertrand Russell, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoy, H.G. Wells, Rabindranath Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín. Bueno, la lista es interminable. Se crean además organismos como el Museo Pedagógico, la Junta de Ampliación de Estudios, de la que dependerá el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales o la bien conocida Residencia de Estudiantes. El Instituto Escuela, las pensiones para ampliar estudios en el extranjero, lo del Erasmus no es nuevo, ya lo tuvimos en algún momento. Las colonias escolares de vacaciones, la Universidad Internacional de Verano o las misiones pedagógicas. Serían algunas de las muchas iniciativas que la Institución Libre de Enseñanza introdujo en este país para adelantar el reloj de España, decía María Teresa León. Un abono perfecto para una tierra que, a pesar de monarquía inesta, pérdidas de colonias, con lo que ella trajo de menoscabo en la autoestima de toda una generación, la del 98, dicta blanda y un sinfín de incompetencia, era no muy lejos de la superficie tierra fértil en la que tarde o temprano la labor que se venía realizando daría su fruto. Y la mujer
una más de los muchos beneficiados de un engranaje que avanzaba, a pesar de todos y de todo, hacia una modernización que vería su momento cumbre en los 5 años escasos que duró la Segunda República. Ejemplo de ello son los nombres de María Blanchard, por ejemplo, o Maruja Mayo. Váyanse a las obras completas de Federico García Lorca y lean la pequeña elegía María Blanchard que Federico García Lorca le dedica, porque es una maravilla. Ambas, María Blanchard o Maruja Mayo, viajan y se forman en París, pensionadas por la Junta de Ampliación. La propia María de Maeztu, gracias al dominio del idioma y a su labor como traductora, llegó también como pensionada hasta Londres en 1908. La beca te la daban si tú destacabas en algo, en pintura, en María de Maeztu, por el idioma, no por el inglés. Llega a Londres en 1908 para descubrir allí que, cito a María de Maeztu, el proceso de Inglaterra se debe no a las peculiares condiciones de la raza y el clima, sino a los elementos predominantes de la dirección de aquel país, singularmente a la acción social de la escuela. Esta pedagoga, nacida en Vitoria en 1881, se convirtió en el alma mater, como decía, de una revolución cultural en la que la mujer sería su principal objetivo. María fue maestra de escuela pública en Santander en 1902, en 1915 se licencia en Filosofía y Letras y empieza a viajar Bruselas, Londres, Alemania. Europa le mostraba un modelo diferente, pero no imposible, para la mujer en España. Y la Junta de Ampliación de Estudios lo hizo posible con la fundación de la Residencia Internacional de Señoritas, que a pesar de ese nombre que hoy suena como cursi, no lo era. Encomendándole a María Maeztu su organización y dirección, un proyecto que compatibilizó con la dirección del Liceum Club Femenino, que era la otra pata importante que iba a sostener esta mesa, ¿no? Y que se extendió entre los años 1915 y 1936. Gracias a la colaboración con el Institute for Girls in Spain, del que participaban universidades tan prestigiosas como Harvard, Chicago, Dartmouth, Mount Holyoke, Wellesley, que tanto la ha mencionado antes el profesor Díaz de Revenga, o el Smith College, colaboración con otras universidades que fomentaba la convivencia entre alumnas norteamericanas y españolas y hacía posible, por ejemplo, que un profesorado nativo se encargara de las clases de inglés, educación física y del laboratorio de la residencia de la calle Fortuny, que bueno, fue importantísimo, ¿no? O que se otorgaran una pensión a las residentes para completar sus estudios en el extranjero. Marina Romero, que es una de las poetas que yo recogí en la antología, en 1936 está con una beca en Estados Unidos, justo cuando el golpe de Estado, nunca más volvería a España. María Lejárraga, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, Clara Campoamor, María Goiri, María Zambrano, Maruja Mayo o la mismísima Madame Curie compartirían saber y curiosidades con las residentes Victoria Kent, Matilde Huici o Josefina Carabias. Rememorando aquellos años, Conchita Zamacona, una de las residentes, escribía: la residencia funcionaba de manera admirable, la República había abierto muchas posibilidades a las mujeres. Margarita Salaverría era diplomática, Matilde Ucelay, arquitecto, Carmen Herrero, química. Era famoso el laboratorio de la residencia de señoritas que estaba a cargo de la profesora norteamericana Mary-Louise Foster. Allí se formarían científicas de la talla de Dorotea Barnés o Felisa Martín Bravo. El Código Civil era todavía muy restringido para las mujeres, pero el horizonte era cada vez más amplio. La chica de pueblo empezaba a descubrir un nuevo mundo. Se estaba convirtiendo en una mujer de la República. El horizonte pudo ser mucho más amplio aún. 30 chicas en el curso 1915-1916, 250 en el curso 1933-1934. Pero cuando el reloj de España volvió a ponerse en marcha, después de los 3 años de contienda, lo hizo con un retraso de siglo. El otro día hablando, un inciso, hablando con Abelardo Linares, con el editor, de pronto me dijo una cosa que me llegó al alma. Justo estaba yo escribiendo este texto, ¿no? Hablando de Elizabeth Mulder, decía, bueno, es que estas mujeres que eran jóvenes en el 36 pasaron a ser viejas en el 39. Pasaron a ser viejas. Ya aquí va a venir una España con Ana María Matute, con Carmen Martín Gaite, con no sé qué, que eran las jóvenes.
Y estas que eran jóvenes, 3 años antes, se volvieron viejas, ¿no? Aquello me dije, bueno, me parece muy interesante. Muy triste. 30 chicas en el curso 1915-1916, 250 en el curso 33-34. El proyecto institucionalista murió y con él aquel ideal de cambio de la mujer casi analfabeta a la mujer cumbre, que era el lema de la revista Cultura Integral y Femenina. El Liceo, un club femenino, sería el complemento perfecto a la residencia. María Teresa León, en Memoria de la Melancolía, por Dios, si no habéis leído Memoria de la Melancolía, leerla. Escribiría, y también te va a aclarar muchas de las dudas del exilio de Rafael Alberti y María Teresa León, léete las memorias. El proyecto María Teresa León escribía con respecto al Liceo, un club femenino, lo siguiente: el Liceo, un club no era una reunión de mujeres de abanico y baile, se había propuesto adelantar el reloj de España. Conferencias, conciertos, lecturas de poemas. En el Liceo, un club femenino, Federico García Lorca leerá por primera y única vez Poeta en Nueva York, por ejemplo. Nombres como Isabel Oyarzábal, Victoria Kent se vincularían para siempre al Liceo, figurando ambas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Zenobia Camprubí sería vicesecretaria, Helen Philip tesorera, o otras como María de la Ole Járraga, María Martínez Sierra. Todas las obras que veáis que pone Gregorio Martínez Sierra, no, es María de la Ole Járraga, es su mujer la que firmó, y ahora hablaré de eso. Carmen Baroja, Concha Méndez, Elena Fortún, Margarita Nelken, la propia reina Victoria Eugenia o la duquesa de Alba fueron presidentas de honor. Un largo etcétera de nombres de mujer que intentaron hacer de este país un país moderno donde la educación fuese el pilar principal de una sociedad que comenzaba a crecer a una velocidad de vértigo. Un campo bien abonado que daría su fruto con una serie de nombres que llenarán el panorama literario y cultural del primer tercio del siglo, compartiendo tiempo y espacio con los nombres más conocidos de la generación del 27. ¿Habéis visto la famosa foto, generación del 27, se reduce a 10 nombres, No, yo cuando hable de generación del 27 hablo de todos, incluso de Miguel Hernández, que ha sido bautizado como el epígono del 27, ¿no? Y cuando se hace esa foto, otro inciso, cuando se hace la foto famosa del Congreso del 27, Concha Espina está siendo propuesta para Premio Nobel, que eso no lo sabe mucha gente y eso está ahí, ¿no? Nombres que consiguen en ese momento despojarse de los seudónimos masculinos a los que se habían visto abocadas hasta entonces, o a la cesión de sus obras a esposos o amigos para que éstas pudieran salir a la luz. Pues hasta ese momento la mujer había sido maestra en el arte de desaparecer. Una condición endógena que, como la célula que se origina en el interior de otra célula, la mujer ha sido capaz de moverse en el corazón mismo de un ambiente ajeno que la siente, que la necesita, pero que la excluye. La mujer ha sido capaz de desaparecer desde el origen de los tiempos. El arte del camuflaje. Como el camaleón ha cambiado de color para fundirse con el entorno. Pero a diferencia del reptil, que el cambio de color es un cambio involuntario provocado por razones fisiológicas o psicológicas y cuyo objetivo final es la invisibilidad, la mujer busca en el camuflaje todo lo contrario, poder ser vista. Es un acto voluntario. Paradójicamente se trata de un camuflaje que conlleva el ser visible, pasar desapercibida como mujer para poder ser reconocida por una obra artística, una novela, poesía, un descubrimiento, en definitiva, por su trabajo. Un modo de evidenciar el afán, el talento, la creatividad, cualidades que van mucho más allá del género. Los recovecos en los que poder ocultarse son múltiples y la mujer los conoce todos. Vestir con ropa de hombre, firmar con seudónimo masculino, ceder la autoría de su obra a amigo o esposo, artimaña, artificio, con los que dar a conocer, si no su nombre, sí su ingenio. En España podemos encontrar ejemplos de todo tipo. Catalina Erauso, la monja alférez, en pleno siglo XVI, justo antes de ir a tomar los votos como monja, pues se embarca para América vestida de hombre y allí hasta tuvo duelos por celos de otros hombres pensando que quería ligarse a su mujer. Bueno, a lo mejor se la quería ligar, tampoco sabemos, ¿no? Cecilia Boll de Faber y Larrea, más conocida como Fernán Caballero, cito:
palabras textuales de Cecilia. En este apuro cogí unos periódicos, en este apuro era que tenía una novela que quería publicarla y que no sabía cómo, porque era una mujer. Cogí unos periódicos que había sobre la mesa para buscar un nombre cualquiera que pudiese evitar al mío propio salir a la vergüenza pública. O sea, escribir era, con tu nombre como mujer, era salir a la vergüenza pública como mujer, ¿no? Y encontré la relación de un asesinato cometido en un pueblecillo de La Mancha llamado Fernán Caballero. Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público mis modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Bajo otro seudónimo, Luciano Sanz de Saor, se ocultaba Lucía Sánchez Saornil. ¿Quién aprisionó el paisaje entre rieles de cemento? Boca hedionda ametrallan la noche. Los hombres que tornan del domingo con mujeres marchitas colgadas de los brazos y un paisaje giróvago en la cabeza vendrán soñando en un salto prodigios para que el río acune su sueño. Un grito mecánico entra en el puente. De pronto alguien ha volcado sobre nosotros su mirada desde la curva de la carretera. Pasó. Su ojo van levantando los paisajes que duermen. Ahora la luna ha caído a mis pies. Una mujer que se cuela en el panorama poético ultraísta del momento entre los grandes nombres nacionales e internacionales y que parece que lo hace de un modo natural, si no fuese por el hecho de firmar como Luciano Sanz de Saor. Rafael Alberti, La Alborada Perdida, cuenta cuando él enferma, tiene que estar en cama, su hermana le llevaba las volantinas, que se llamaban los poemas que los ultraístas echaban por la calle, y él dice, con aquellos poemas yo aprendí poesía, ¿no? Después de aquello sacaría Marinero en Tierra, le darían el Premio Nacional de Literatura, cosa que Federico García Lorca, por ejemplo, no ganó nunca, ni un premio. O sea, que el que no gane premio y escriba, que no se apure. Y cuando habla de yo aprendí con esos poemas, con esas volantinas, a escribir poesía, aprendí con los poemas de Jorge Luis Borges, aprendí con los poemas de fulanito, de menganito, y los poemas de Luciano Sanz de Saor, que era Lucía Sánchez Saornil. Es el detalle que marca los tiempos, siglos de mujeres ocultándose para poder ejercer el oficio de la literatura, porque de otro modo sería un acto denigrante. María de la Ole Járraga confiesa en sus memorias que, cito, siendo maestra de escuela, es decir, desempeñando un cargo público, no quería empañar la limpieza de mi nombre con la dudosa fama que en aquella época caía como San Benito casi deshonroso sobre toda mujer literata, sobre todo literata incipiente. Ahora, anciana y viuda, véome obligada a proclamar mi maternidad para poder cobrar mi derecho de autora. Porque una mujer que intentaba que su nombre fuese público y notorio por sus méritos, como los de cualquier compañero, tan solo atraía el desprecio de la sociedad y hasta de la propia familia, narra Concha Méndez en sus memorias. Uno de los últimos veraneos que pasé en San Sebastián gané el concurso de natación de las Vascongadas. Vascongadas, ya sabéis, Euskadi. Tenía ya publicado en mis primeros libros, Inquietudes, Surtidor y El Ángel Cartero, y acababa de vender un guión de cine. Las crónicas señalaron que la campeona de natación era poeta y cineasta, y publicaron mi fotografía. Mi padre, al verme en los periódicos, me comentó: apareces retratada como cualquier criminal. Tampoco los intelectuales coetáneos ayudaban demasiado. Como bien señala Ileana Olmedo en Itinerarios del exilio, la obra narrativa de Luisa Carnet, en la Venus Mecánica de José Díaz Fernández, un señor que me cae mal, a todo el mundo le cae bien, no sé por qué, a mí me cae mal, cada vez que lo leo peor me cae, y todo el mundo me muestra un mundo de este señor y yo veo el contrario, debo de tener algún problema a analizar, pero... Pues en la Venus Mecánica de José Díaz Fernández se ridiculizan las artistas en los personajes, por ejemplo, de la escultora mística, que no es mítica, o de la poeta deportista Gloria Martínez, trasunto literario más bien parodia de Concha Méndez. Muchos de aquellos hombres dejaban de ver a la mujer activa en la sociedad con la feminidad que se le debía de suponer, para considerarla una excepción no demasiado buena, una especie de tara anormal para su condición. Leemos en la novela La vida difícil de Andrés Carranque de Ríos, 1935, en boca de Julio, su protagonista, lo siguiente: yo no creo en las mujeres geniales. El genio pertenece al hombre. Si las mujeres que hacen estatuas
o escriben libros, ojo, no escultoras o autoras, que hacen estatuas o escriben libros. Si hay mujeres que hacen estatuas o escriben libros, es debido a algunos elementos, esto me encanta, viriloides, me encanta la palabra, que estas mujeres tienen en su cuerpo. ¿Tú concibes un Balzac mujer o un Cervantes mujer? Este trocito de la novela de La vida difícil me vino el otro día a la mente después de leer un artículo que publicó Javier María en el último País Semanal. Hubo un momento en el que la mujer decidió desprenderse de sus trajes masculinos, de sus nombres de hombre, incluso de los prejuicios de sus propios compañeros, y se alzó con valentía dejándose ver detrás de los hombros que la ocultaban. Nombres de mujer que quedaron olvidados del otro lado del muro de hormigón que supuso la dictadura. Pero en aquel momento conviven en una especie de igualdad que está emergiendo y que promete un futuro en el que nacer mujer no suponga el cumplimiento de la condena de un crimen desconocido. Y junto a nombres como Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Pablo Neruda, José Bergamín, Manuel Alto Laguirre, etcétera, 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 conviven publicando sus versos en las mismas imprentas, acudiendo a las mismas tertulias literarias, en definitiva, viviendo una normalización, nombres como Pilar de Valderrama, Ernestina de Champurcí, Concha Méndez, Rosa Chacel, Elizabeth Mulder, Maruja Mayo, Carmen Conde, Margarita Ferrera, Lucía Sánchez Saornil, que ya no es Luciano Sánchez Saor, políticas, narradoras, pintoras, Margarita Nelken, María de Madariaga, Ana María Martínez Sagi, las voy a mencionar a casi todas, Concha Zardoya, Elena Fortún, Rosa Chacel, Milagro Arce, Concha Espina, Federica Monseni, Sara Lorenzana, María Teresa León, Victorina Durán, Ángeles Santos, Remedios Varo, Dolores Catarineu, Casilda del Antón del Olmet, Cristina de Arteaga, María Teresa Roca de Togores, Gloria de la Prada, María Luisa Muñoz de Buendía, María Cegarra, Josefina Romo Arregui, Josefina Bolinaga. Les estoy dando nombres para tesis y para trabajos, porque no solo su obra, sino sus vidas son para escribir novelas. Yo ya empujé una puertecita, ahora sigan ustedes. Una lista de poetas que van a tratar todos los estilos, y ahora me voy a referir solo a las poetas, que surgirán en el primer tercio del siglo XX, desde una poesía con clara influencia romántica o modernista, el caso de Elizabeth Mulder, que ya también me voy a detener ahora un momento, hasta las vanguardias y los ismos, pasando por un lenguaje poético, como sucedió en el caso de Josefina Bolinaga, que recogía e imitaba en los versos el habla más popular, tal y como hicieran sus coetáneos Luis Chamizo o Gabriel Galán. Hay un problemilla, cuando se habla de la literatura del primer tercio del siglo XX, inmediatamente pensamos en la generación del 27, pensamos en el ultraísmo, pensamos en la vanguardia, pensamos en el surrealismo, pensamos en el neopopularismo, pero había otra poesía ahí detrás, ¿eh? Estaba este tipo de poesía, que te puede gustar más o menos, a mí no me gusta nada, pero estaba ahí, ¿no? Y bueno, y creo que no eran solo ellos, había otra más. Se habla de Luis Chamizo, pues Josefina Bolinaga hace lo mismo, incluso antes que Luis Chamizo, ojo. Hay un libro que se llama El miajón de los cástulos, lo que hacían era temas muy rurales, porque iba a decir populares, no, rurales, e imitar incluso el habla rural, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que se llama La nacencia de Chamizo, esto es dificilísimo leerlo, de Luis Chamizo, que dice: 2 salimos del chozo, 3 volvimos al pueblo, Gizo dio un milagro en el camino, no podía por menos. Bueno, todos los poemas son de este tipo, leer esos poemas es un disparate. Pues ahí estaba Josefina Bolinaga con un libro que se llama Alma Rural, que es anterior y que tiene poemas pues del mismo estilo. Majunté mucho pa' ti, y al comenzar una vuelta te dije muy por lo bajo, ¿qué te parecería, Petra, Cambo, nos dos cortejemos? No. Bueno, hay poemas enteros así, uno de la madre regañando, te he visto con fulanito, este no me gusta para ti, bueno, una cosa que era, lo que hacía era imitar y reproducir las costumbres rurales y el habla, pero más rural. Estaba Gabriel y Galán, estaba Luis Chamizo, pero también había una mujer haciendo lo mismo, que era Josefina Bolinaga. Josefina Bolinaga además escribió mucha literatura infantil después, ¿no? Muchas de ellas, la mayoría, terminaron haciendo literatura infantil y juvenil, ¿no?
Siguiendo el sendero que iban abriendo los intelectuales del momento, o caminando a la par con ellos, ¿no?, desde ese neopopularismo característico de los primeros momentos que está hablando el profesor Javier Díaz de Revenga, representados sobre todo en la figura de Federico García Lorca, en el Romancero gitano y en el poema del Cantejondo, o en los poemarios como La amante de Rafael Alberti, Gloria de la Prada publica, esta señora era de Sevilla, publica años antes, en 1917, un libro que se llama El barrio de la Macarena, lleno de cantares, pero hace una cosa que a mí me sorprendió mucho. Bueno, no me sorprendió porque en Lorca llega un momento que cuando tú dedicas tantos años de tu vida a Federico García Lorca, llega un momento en que nada te sorprende. Te sorprendería que no te hiciera una genialidad, ¿no? Él hace en el último poemario, en el Diván del Tamarí, que es su mejor poemario desde mi punto de vista porque es el más completo. Es decir, en ese poemario Lorca se ha despojado del neopopularismo, se ha despojado de la vanguardia, se ha despojado del surrealismo, pero está todo ahí, en ese libro. A la medida exacta de lo que tiene que llevar, es la receta perfecta, exacto de neopopulismo, exacto de surrealismo, exacto de todo, ¿no? Y es un libro precioso. Pues en uno de los poemas, Federico García Lorca, ¿qué es lo que hace? Él juega con todo. Este libro es un homenaje a la poesía erótica oriental. ¿Qué es lo que hace Federico García Lorca? Vale. Él coge un poema, coge una canción popular, muy de Granada, que dice: quiero vivir en Granada solamente por oír la campana de la vela cuando me voy a dormir. Toma esa canción popular y de cada verso de esa canción popular va a desarrollar su poema. Solamente por oír la campana de la vela te puse una corona de verbena, solamente por oír la campana de la vela te agarré mi jardín de Cartagena, ¿no? Y así construye la gacela del amor que no se deja ver. Gloria de la Prada, 17 años antes, hace exactamente lo mismo. Coge una canción popular sevillana que dice: en la Macarenita me dieron agua, más fresca que la nieve en una talla. Toma cada uno de los versos y forma su poema exactamente lo mismo 17 años antes. En la Macarenita vi tu persona y desde aquel instante ya no estoy sola. Me dieron agua al ver que mi carita se arrebolaba, más fresca que la nieve hallé el regalo con sabor de caricia y olor a nardo. En la Macarenita vi tu persona y la sed me atormenta desde esa hora. Hace exactamente igual 17 años antes. A mí esto me decepcionó muchísimo. Y me alegró muchísimo, las dos cosas. Primero porque pensé que era una cosa original de Federico y vi que no. Y segundo porque vi que lo había hecho una mujer, una poeta. Esta chica se dedicaba a hacer crónicas de flamenco en los periódicos en Sevilla, Gloria de la Prada, ¿no? Opiniones. Hay una conferencia que es fundamental en Federico García Lorca, que marca como un hachazo en su obra, que es la conferencia del Cantejondo, la arquitectura del Cantejondo, y donde hace algo que no ha hecho nadie, o supuestamente no ha hecho nadie, que es ir comparando la influencia de las letras del flamenco, la influencia de la poesía arábigo-andaluza y de la poesía árabe en las letras del flamenco, ¿no? Si lo buscáis en las obras completas, yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, se ha quitado, no está. Está en un apéndice aparte, en las obras completas de Galaxia Gutenberg, y eso es porque él, cuando la leyó en Buenos Aires, cortó esa parte. Yo creo que él consideró que en Buenos Aires no se iba a entender o no interesaría esa influencia del árabe y tal y cual, y lo quitó. Entonces, cuando se ha publicado las obras completas, eso está en el apéndice aparte, y la gente la lee sin esa parte que para mí es la mejor de la conferencia, ¿no? Lo digo por si la leéis, que vayáis a esa parte y la leéis. Dice Federico García Lorca: lo mismo que en la Seguirilla y su hija se encuentran los elementos más viejos del Oriente, lo mismo en muchos poemas que emplean el cante jondo se nota la afinidad con los cantes orientales más antiguos. Gloria de la Prada, en este libro, tiene un poemita muy pequeño, que uno de los cantares que dice: seguidilla, seguidilla, eres la raza mora, las entrañas que palpitan, ¿no? Es la misma idea en tres versos, ¿no? Casilla del Antón de Lomé, por ejemplo, también va a publicar un cancionero. Y bueno, de Gloria de la Prada tiene el cancionero estupendo, ¿no? Yo me enamoré del viento, dice un antiguo cantar, enamorado y voluble, como en la enramada del pájaro, ¿no? Tiene cosas muy bonitas.
Casilla del Antón de Olmés decía, tiene también un cancionero de mi tierra, la hermosura de tu ojo se parecen a la del mar, que tampoco tienen fondo. Muy bonito, ¿no? Unos ojos azules como los cielos me hacen sufrir las penas de los infiernos. María Luisa Muñoz de Buendía también tiene cantares. Yo tengo mi sepultura en mi mismo corazón, un rosal cubre la tumba, un rosal sin una flor. Cristina de Arteaga, en su libro Sembrad también, como jamás he querido, él me juraba, te quiero, muérame yo si te olvido. Le respondía, te espero, ya no me quiere, se ha ido y yo no me muero. Ese está también. Ernestina de Champurcí, en Cántico Inútil, también tiene cantares. El río de noche tiene 100 cipreses amarillos con raíces enhebradas a un viento otoñal de vidrio. A las 7 de la tarde no te quedes junto al río, que un ángel negro vendrá a abrir tus ojos dormidos para que bajes de noche a los jardines del río a coger juncos de luna y el corazón de otros niños. Es muy lorquiano, es de Ernestina Champurcí, ¿no? Marina Romero, que antes os contaba que estaba con una beca en Estados Unidos en el 36 y allí se quedó. Tenía la noche negra, su cabellera enredada, llegó la hoz de la luna mordiendo gritos de agua. Este poema, que es mucho más largo, yo solo os he leído 4, lo han musicado Moncho Otero y Rafa Mora en rock. O sea, es genial, ¿no? La actualidad que puede tener lo más antiguo, ¿no? Pilar de Valderrama, en Huerto Cerrado, enredando, enredando fue la madeja y de los pies al cuello se ató la hebra. Pilar de Valderrama sabéis que era Guiomar, ¿no? La famosa Guiomar de Antonio Machado. La propia Concha Méndez, que bueno, es más vanguardista y menos neopopularista, también tiene sus poemas neopopularistas, ¿no? Que me pongan en la frente una condecoración y me nombren capitana de una nave sin timón, perdida por los azules, navegar y navegar, si he nacido tierra adentro, me muero por ver el mar. Ella cuenta que después de una lectura de Federico García Lorca, ella decidió que tenía que ser poeta. Sin embargo, este poema es muy marinero en tierra, ¿no? Bueno, los ejemplos son larguísimos. Todas. Cada momento poético hay representación femenina. Unas mejores, otras peores. También como ellos, ¿no? Unos mejores, otros peores. El modernismo, por ejemplo, el simbolismo. El primer poema de Federico García Lorca es una copia burda y mala de Rubén Darío, que es un poema que se llama Granada elegía... Granada... ¿es posible? Elegía humilde. Granada elegía humilde. Es una copia burda y mala y espantosa de Rubén Darío. Elizabeth Mulder ya está haciendo ese tipo de poemas muy simbolistas, muy modernistas, en los primeros libros, en Embrujamiento y en Sinfonía en Rojo, ¿no? Por ejemplo. Ahí están ellas. En las reuniones que se celebraban, ya fuesen en casas privadas o en actos públicos de la residencia del Ateneo, siempre había como poco alguna poeta, además de ser integrantes habituales en la vida cultural de la ciudad. Los diarios del cónsul chileno Carlos Morla Lynch son una buena muestra del ambiente literario y de la amistad que se vivía en el Madrid de preguerra. Es otro libro que os recomiendo muchísimo, está publicado en Renacimiento, los diarios de Carlos Morla Lynch, porque te va a hacer una muestra, una muestra de la España de ese momento estupendo. Por ejemplo, dice Carlos Morla Lynch, el salón se va llenando poco a poco. Entran Victoria Ocampo, María de Maeztu, Santiago Antañón, Eugenio Montes, una cita, otra. Y van apareciendo el poeta Jorge Guillén con sus gafas fino y tranquilo, Rosa Chacel, la escritora que nunca se equivoca. Le tenía un poco de manía a Rosa Chacel. Edgar Neville, muy guapo, como siempre. Esta tarde hay una reunión donde Concha de Albornoz está presente junto con Rosa Chacel y su marido, el pintor Pérez Rubio. Ojo, lo está escribiendo un hombre y no está diciendo Pérez Rubio y su mujer Rosa Chacel, sino que dice, aparece Rosa Chacel y su marido, ¿no? Que es también significativo. Federico, Rafael, Manolito Altolaguirre, Concha Méndez, cuya maternidad comienza a señalarse, Ignacio Sánchez Mejía, el torero intelectual, le llamaba el torero intelectual porque no sé si sabrán, pero es la primera obra de teatro que trata el psicoanálisis, lo escribe un torero, Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? En fin, los ejemplos en todas las memorias de Ignacio Sánchez Mejía es otra tesis, otra idea,
en toda la biografía de Carlos Morla-Lynch están, y además están tratadas pues como ellos, igual, naturalidad. Todo fue bruscamente cegado por el golpe de Estado del 36, que si dio al traste con el progreso creativo que en esos años se estaba produciendo, fue aún peor para la mujer que participaba en él y con la que después de la guerra el régimen se cebó. ¿Cómo asumir que, cito, el más feliz momento de la inteligencia española, tal y como describe María Teresa León aquellos años de la República, sería aniquilado bajo el grito «Abajo la inteligencia, viva la muerte»? Nos habíamos expulsados de algo más que de España, confiesa María Teresa León. Se sabían expulsado, sobre todo, se sabían expulsada de un futuro en cierne. Cárcel para muchas, represión, exilio. Debió de ser realmente importante el cambio social y la igualdad jurídica que se estaba gestando en los años inmediatamente anteriores al golpe, cuando, recién finalizada la contienda, 30 años exactos desde que el Generalísimo firmó en Burgos el consabido último parte de guerra del 1 de abril de 1939, la famosa frase que no quiero repetir, el general orgulloso pronunciará ante la sección femenina en Medina del Campo la segunda y siguiente gran frase. 6 palabras: reconquistar el hogar para la mujer. 6 palabras de consecuencia terrible. Ahora el laboratorio y la aula y la biblioteca de la residencia de señoritas se cambiarían por la aguja y la crianza de los hijos. Tengo un follón de papeles aquí. Para la mujer, la tierra es la familia. Por eso, además de darle a la afiliada la mística que la eleva, tenemos que apegarla con nuestra enseñanza a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar, a la huerta. Tenemos que conseguir que encuentre la mujer allí su vida y el hombre todo su descanso. Por ejemplo, estos son de la enseñanza de la sección femenina. ¿Qué haría una mujer sin su aguja?, se preguntaba Pilar Primo de Rivera en el discurso que hemos mencionado. La aguja es la mejor compañera de la mujer, con ella es como un hada, cose, borda, teje, crea todas las fantasías de su imaginación. Bueno, los ejemplos en este sentido son como para llorar, pero bueno. Y además coser no es malo, está bien, han puesto la costura, pero claro, la han puesto ahí. En fin, el tono alegre y jocoso que llenaban las páginas de las memorias de estas escritoras pasa de la arenga de los años de la guerra. En esta dispersión española le ha tocado a la mujer un papel histórico. No tengas miedo, mujer, tu estatura es más alta que la del hombre que te está esperando. A convertirse directamente en una retahíla lúgubre de desdicha. Éramos la España del vestido roto y la cabeza alta. O al silencio, esto es un verso de María Teresa León, no es un verso, está dentro de sus memorias, pero es un verso precioso, ¿no? O el silencio o al silencio, ¿no?, en la gran mayoría de ellas. ¿Dónde están las poetas? ¿Dónde las científicas? ¿Dónde las pintoras? ¿Dónde las políticas, las pensadoras que hemos estado enumerando antes? La mayoría desaparecieron. El viaje, que para aquellas mujeres había sido un símbolo de libertad, de ruptura con una sociedad que la ignoraba, tal y como confiesa Concha Méndez, viajar era viajar, pero también liberarse de mi medio ambiente, que no me dejaba crear un mundo propio, propicio para la poesía. Se convertiría en una huida forzosa, en un castigo doloroso. Para morir, más vale la tierra de uno. Escribiría María Teresa León desde la nostalgia de España en el exilio. Concha Méndez, mucho más explícito, confesaba cómo había un deseo de conocer mundo y aventurarse. ¿Quién nos iba a decir que después, obligados por la guerra, saldríamos para siempre? Paul Ealy, en Literatura y Exilio Interior, escribe: yo afirmaría que el exilio es un estado de ánimo cuyas emociones y valores responden a la separación y ruptura como condiciones en sí mismas. Vivir aparte es adherirse a unos valores predominantes. Aquel que percibe esta diferencia moral y que responde a ella emocionalmente vive en el exilio. Bueno, un poco justificar a aquellos que se quedaron aquí más plácidamente, ¿no? Según esta teoría, las mujeres han vivido un exilio interior siempre. Deberían saber, por tanto, lo que supone emocionalmente el desgarro que el propio Ealy describe en su escrito. Aquellas que se quedaron en España después de la guerra supieron bien de ese exilio interior, y no únicamente porque vivieran aparte de unos valores predominantes, sino simplemente porque ellas, como individuos,
no entraban dentro de esos valores. Lucía Sánchez Saornil, que les he leído el poema, después de haber fundado el movimiento libertario feminista Mujeres Libres, de haber luchado activamente en la guerra, regresó a España en 1940 tras intentar sin éxito vivir en Francia, para dedicarse a confeccionar redecillas para el pelo, retocar fotografías, pintar pañuelos, abanicos, hacer copias de cuadros por encargo y nunca más publicar sus versos. Elizabeth Mulder sí publicó sus poemarios, 12 novelas, 6 libros de relatos, 2 obras de teatro, fue colaboradora en la revista Ínsula y Vértice y gracias a sus traducciones se dan a conocer en España la poesía de Charles Baudelaire, de Shelley, de Pushkin o las novelas de Percy Buck. Sin embargo, es escasa la relevancia que esta escritora ha tenido, lo que antes les comentaba, ¿no?, de que se hizo vieja en 3 años, ¿no? Eso, y también que Elizabeth Mulder era catalana. En España se la obvió un poco, pero escribía en español. En Cataluña se la obvió un poco, ¿no? Vivió en un purgatorio, ¿no? Para las intelectuales que tuvieron que salir del país fue doblemente terrible el exilio, por lo que tuvo no solo, tal y como confesaba Concha Méndez, de desarraigo geográfico forzoso, sino también de ver cómo aquellos logros sociales, aquel exilio interno, de algún modo habían sufrido en su propio entorno y con su propia gente, y que parecía que por fin conseguían erradicar, se instauraba ahora con una fuerza mucho más poderosa, porque a aquella mujer republicana le robaron incluso el derecho a sentir el propio exilio. Rosa María Martínez Capel, en el artículo de Protagonista represaliada, la experiencia de la mujer republicana, comenta que, cito, hasta entonces, refiriéndose al exilio republicano, el exilio había sido una experiencia esencialmente masculina. Sin embargo, con aquellas mujeres estamos ante una nueva categoría de exilio, como lo define Iliana Olmedo en su trabajo sobre Luisa Carnés. Aunque no debemos olvidar la paradoja de que el exilio no existía en España. La palabra exilio no estaba en el diccionario de la lengua española, a pesar de que el exilio político había sido una constante durante todo el siglo XIX, ¿no?, con los liberales, los románticos, ¿no?, Blanco Guay, de la Rosa, en fin. Como bien señala Carlos Blanco Aguinaga, y cito, tal vez se deba a la fuerte carga política del término el que no se registre en la edición de 1950 del diccionario de la Real, entonces no era Real, de la Academia Española de la Lengua. No convendría a la sensibilidad franquista recordar que había por el mundo cientos de miles de exiliados españoles. El término reaparece en la edición de 1970, 5 años antes de la muerte de Franco. Si tal y como escribió Paulino Massit en Cartas a un español emigrado, la preocupación más urgente del exiliado debía de ser sobrevivir, en esta preocupación fue en la que la mujer se quedó. Pues si bien es cierto que todas ellas siguieron escribiendo, pintando, investigando y lo hicieron, secundando el resto de las máximas que los exiliados no debían de olvidar, mientras dure nuestra condición la política no será consustancial, el sabio, el obrero, el artista son en estos climas antes que nada republicanos, tu oficio es ahora un doble instrumento, un vehículo de defensa u ofensa de tu patria, etcétera, etcétera, etcétera. Su obra no han trascendido en el tiempo ni para la historia de aquella patria suya. Con 9 poemarios a su espalda, sin embargo, a Concha Méndez se la recuerda por ser la mujer de Manuel Alto Laguirre o la novia de juventud de Luis Buñuel. Concha Méndez salió exiliada de España a los 40 y tantos, sin llevar consigo más bienes que 2 álbumes con recortes de periódicos sobre sí misma. Me impresionaba ver su deseo de ser escuchada, de decir sin decirlo, que aunque nadie lo creyera, al igual que Luis Cernuda o García Lorca o Manuel Alto Laguirre, ella también había tenido una experiencia vital interesante. Menciono estos 3 nombres porque pasé mi adolescencia viendo cómo mi abuela recibía a gente de todas partes del mundo que venían a verla para preguntarle cosas sobre sus contemporáneos, pero que casi nunca vinieron a preguntarle sobre Concha Méndez. Esto lo escribe Paloma Ulacia. Los libros de poesía de Concha Méndez publicados en el exilio mexicano eran completamente desconocidos. Margarita Ferrera. Fue miembro del Ateneo de Madrid, se codeaba con la flor y nata de la sociedad intelectual del momento y publica un libro, Pez en la Tierra. Yo le robé el título para Peces en la Tierra por el doble sentido, ¿no?, del animal fuera de su entorno, aunque para ella El pez en la Tierra es un libro erótico, es un libro maravilloso que acaba de reeditar Torremoza. Para ella era el vaivén del cuerpo de la mujer madura,
porque ella especificaba, son poemas eróticos de una mujer madura, de la mujer madura cuando hace el amor, ¿no? Y es muy, muy divertido porque Manuel Alto Laguirre cuenta en Caballo Griego que cuando sale el libro, porque lo editó Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez, cuando sale el libro, un crítico hace una reseña del libro y dice: Paz en la tierra es un libro de profundo sentimiento religioso. Y claro, Manuel Alto Laguirre decía, para que se confirma una vez más que los críticos no leen los libros que reseña. Bueno, eso siglo XXI sigue ocurriendo, no todo, pero mucho, la mayoría. Cuenta Manuel Alto Laguirre, dice, bueno, Pez en la tierra era unos poemas eróticos de una modernidad extemporánea. Dice: pero no pudo resistir el ambiente de guerra, se sentía sola y sin comprender la razón de los acontecimientos, y con un terror inmenso por el porvenir. Tuve que acompañarla al cuarto de hotel donde vivía. Contando con la protección de antiguas relaciones, pudo conseguir un pasaporte para salir de España. Nunca más he vuelto a hablar con ella, se la tragó la niebla del Atlántico. Pues creo que me he equivocado de página. América. No, pues el sueño de gran parte de los intelectuales españoles que una vez perdida la guerra se vieron obligados a abandonar su país. La utopía del Edén soñado que representaba el Nuevo Mundo se convirtió para uno en el país al que se vieron abocados. Pasaron del París ideal a la América real. Ellos, que habían sido grandes en su tierra, terminaron engullidos por lo excesivo, vasto y descomunal del territorio americano. Y aunque sí es cierto que el panorama intelectual de países como Argentina, Cuba y sobre todo México se enriquecería con el desembarco de las mejores cabezas españolas, sin embargo ellos, los exiliados, se sintieron rápidamente inmersos en la distopía que supone la ciudad en la que nunca conseguirán alcanzar la felicidad. El poeta Juan José Domenchina murió de pena en el exilio. Bueno, murió de un enfisema pulmonar, pero vamos, pasó todo el tiempo en el exilio con una depresión terrible, ¿no? Su mujer, Ernestina de Champurcí, Nina, no solo no dejó de escribir, sino que su etapa en México fue una de las más productivas. Sin embargo, como el caso de Concha Méndez o Luisa Carné, una de las pocas en conseguir el reconocimiento en México, en su país, Ernestina de Champurcí tampoco lo tuvo al mismo nivel. La obra de Ernestina de Champurcí empezó a tener eco en España bien entrados los años 80. Muchas fueron las que se exiliaron, muchas las que llegaron a México, muchas las que siguieron publicando allí, poca su relevancia. En la reconocida revista La España, la revista del exilio español que se inauguró en México en 1946 y cuya vida se alargaría hasta 1963, aparecen, he mirado todos los números, uno por uno, buscándolas. Aparecen 2 poemas de Concha Méndez, uno de María Enciso, unas pocas décimas de Ernestina de Champurcí, un cuento de Ana Muriá, un pequeño artículo de María Zambrano, El problema de la filosofía española. Esa es toda la relevancia que tienen las intelectuales y las escritoras españolas en 17 años de revista. Esos son los únicos nombres que existen, ni siquiera encontramos el nombre de Rosa Chacel. El exilio se unió, creó en México escuelas, el Colegio de México, el Colegio Madrid o el Instituto Luis Vives. Creó editoriales como Séneca o Joaquín Mortiz. Continuó con proyectos que se habían llevado de España, ¿no?, como la revista Litoral. Para sobrevivir, ellos se dedicaron a la traducción en la mayor parte de los casos, también ella, pero su repercusión fue tan frágil como lo había sido en su país. Algunas intentaron llevar sin éxito al exilio lo que la había encumbrado en España durante los años anteriores al golpe, el caso de María de Maeztu. María de Maeztu quiso crear un liceo, un club femenino en Buenos Aires, pero no salió fue un proyecto fallido. El reconocimiento de María de Maeztu, que debería de haber tenido en España, no ha llegado. Otras simplemente desaparecieron en el barco en el que cruzaron el Atlántico, engullidas por la niebla del mar. Acabó el tiempo de sobrevivir para ella, ahora que sus vidas han concluido, su obra se perdió y sus nombres volvieron al ostracismo. Vidas novelescas que no tuvieron ni siquiera un final trágico, sino simplemente un triste final, el olvido.
Cuando se habla, y últimamente que se está hablando más, afortunadamente, de que estas mujeres han sido maltratadas por la crítica, que han sido olvidadas en la historia de la literatura, no. Para ser olvidada, primero tienes que ser reconocida. Y ellas no han sido reconocidas, por lo que no han sido olvidadas, ¿no? Y creo que es un punto muy importante, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Ha podido ser olvidado, no sé, pues Manuel Alto Laguirre, que lo conocemos nosotros porque somos más especialistas en la generación del 27. Un público normal, si lo apartas de Rafael Alberti o Lorca, pocos más son los nombres de los poetas de la generación del 27, ¿qué tal? Pero es que ellas ni siquiera han sido olvidadas, simplemente, pues ni siquiera se ha hablado de ellas, ¿no? Bueno, las palabras de María Teresa León que cierran Memoria de la melancolía, no estoy haciendo spoiler, son también el colofón perfecto para este artículo, aunque no he terminado. Pero aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga y por eso escribo en letras grandes y esperanzadas, continuará. Esa es la última palabra de María Teresa León. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? Sí, vamos bastante bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Vamos bien de tiempo. Además se ve perfectamente que es buena investigadora, que es buena narradora, lo escribe bien, y que es buena guía turística, porque cuenta las cosas con una pasión que nos ha embaucado. Pepa, vamos muy bien de tiempo, si quiere que hablamos de diálogo. Quiero hablaros solo leeros unos poemitas de algunas, ¿no? Porque como antes estaba diciendo, cómo en cada movimiento poético que se da va a haber una representación femenina, algunas mejores, algunas peores. No es que ellas sean maravillosas y tal, hay algunas maravillosas, porque la hay. Para mí Margarita Ferrera es maravillosa, Concha Méndez es maravillosa, Elizabeth Mulder es maravillosa. Me gusta más como narradora Elizabeth Mulder que como poeta, pero es una poeta estupenda, sobre todo en los últimos libros. Elizabeth Mulder fue creciendo poéticamente con los años, ¿no? Pero hay otras de las que no se habla, bueno, todas las fórmulas, la metáfora como creación de una realidad nueva, el meter elementos modernos, ¿no? como el automóvil, tal. Hay un poema de Ernestina Champursi precioso, y Ernestina Champursi no es una de mis favoritas, y la estoy mencionando hoy demasiado. Hay un poema muy bonito, que lo tengo aquí. Dice, el poema se llama Volante, ya con el título nada más, ¿no? He soñado tus manos, precisas, enguantadas, esquivando a su antojo las embestidas del tiempo. Empiezan a meter la quilla, la velocidad, igual que ellos todos los elementos que, bueno, que ya sabéis, que conocéis de la generación del 27, ahí están. Estos pequeños poemitas chiquititos. Concha Méndez tiene uno que a mí me encanta, que se llama Canción, y dice, la lluvia cantaba sobre mi paraguas, que es precioso, ¿no? Pero hay una poeta, bueno, toda la parte final de la deshumanización de Ortega, del compromiso, del tal y de cual, Elizabeth Mulder venía ya haciéndolo, tiene un poema que se llama Rebeldía, que es brutal, que los últimos versos de Rebeldía, del poema, terminan diciendo, si lo encuentro, Elizabeth Mulder era una mujer impresionante. Ahora Renacimiento va a sacar la primera novela, Una sombra entre los dos, que yo creo que es la primera novela feminista que se ha escrito en este país. Ojo, no es una novela de arenga feminista, para nada. Es más, ella nunca se consideró feminista, sin embargo, todo lo que escribió era en defensa de la mujer. La sombra entre los dos, bueno, no se lo puedo decir, es que si le digo cuál es la sombra entre los dos voy a hacer spoiler. Sí, no. Cómprenla cuando salga y léansela, porque no es otro amante. ¿Qué estaba yo buscando? Rebeldía. Uy, voy a tener que tomarme una pastilla que la manda mi madre ya para la cabeza. El poema Rebeldía
¿Dónde está Elizabeth Mulder? Si yo te había señalado. No quiere que la lea. Tiene aquí un separador, a ver si está por ahí. No, esta es Margarita Ferrera. Los poemas, la voy a buscar en índice, porque no sé qué es lo más rápido, lo de ir a un índice. Esto lo he escrito yo, este libro. En serio, 3 años y medio. ¿Dónde está Elizabeth? ¿Será posible? Pues no la veo. Aquí está. Aquí está. 185. Ella fue aprendiendo con el tiempo, como digo, empezó pues, siendo muy simbolista, siendo muy modernista y fue... los últimos versos del poema Rebeldía dice: Señor, ni sumisión ni mansedumbre quiero, no soporto lo inicuo de mi yugo. Señor, ya no más hiel, que mi garganta la inhumana ponzoña más no aguanta. Mi corazón congestionado estalla y una roja visión me va exaltando. Si he de morir, que sea matando, como muere el soldado en la batalla. Pues esto tiene este tipo de poemas, pero también tiene unos poemas que son... ¿Sabéis que una de las características, por ejemplo, de aquel momento fue las imágenes oníricas, ¿no? Jugaban mucho en el surrealismo, con todas las imágenes oníricas y tal. Tiene ella un poema que se llama El pulpo. No lo voy a leer entero porque es muy largo. Una noche soñé que un pulpo me quería. Oh, la indecible angustia de aquella aberración. Nunca he sufrido tanto. Cuando amaneció el día, dijérase que había perdido la razón. Bueno, va hablando, contando cómo el pulpo la seguía, cómo el pulpo la tocaba, cómo el pulpo no sé qué, cómo el pulpo no sé cuánto, ¿no? Decía, él caminaba siempre y yo huía y huía, sus tentáculos eran como una maldición caída del infierno sobre la carne mía que crispaba el espanto de la alucinación. Si en mi ojo a veces un terror pavoroso refleja la impotencia de un grito silencioso, si parece que miro una horrenda visión, si a veces en mis labios hay un temblor de agonía, es desde que soñé que un pulpo me quería. El poema es larguísimo. Mirad la metáfora, ¿no? De esa vaina. Pero yo quería hablaros de una que no he mencionado, que es de María Cegarra. Cuando se habla de María Cegarra, se habla últimamente, porque no se ha hablado de María Cegarra nunca, se habló hace un par de años cuando sale la biografía de Miguel Hernández, fue hace un par de años, yo tengo el tiempo ya, cuando sale la biografía de Miguel Hernández y se habla de que ella era una posible amante de Miguel Hernández. Como decía ayer Javier Díaz de Revenga, a Miguel Hernández le gustaba cualquier señora que llevara falda, pantalón o lo que sea, ¿no? Y el bofetón del que ha hablado Javier antes, que le dio María Teresa León a Miguel Hernández, se debió mucho, a una actitud machista, bastante machista de Miguel Hernández. Eso fue lo que hizo que María Teresa León lo sentara en un sillón de un bofetón, ¿no? Más que la historia política, ¿no? Pero bueno. María Cegarra es la primera perito químico de España. La primera. Una chica que en los años 30 está rodeada de mineros en La Unión, en Murcia. Tela. Y no solo está rodeada de mineros en La Unión, en Murcia, está rodeada de ingenieros, de peritos químicos, de sus propios compañeros. En aquella época, un mundo que no tiene nada que ver, ¿no? con el de la literatura. Y ella escribe unos poemitas maravillosos, a modo de haiku, ¿no? Preciosos, en los que va introduciendo los elementos de la química y de la física. Toda su obra, es un libro que se llama Cristales míos, eso, otra tesis, tenéis ahí, ¿no? Y había un chico, ¿no? Dijo Javier ayer que había un chico que iba a trabajar eso. Poemas maravillosos en los que va, tiene todo, ¿no? Tiene este pequeñito, son todos muy cortos, apenas. Entre el mar y yo, tú, entre mi alma y el mar, una amargura infinita.
hidrocarburos que dais la vida, sabed que se puede morir aunque sigáis reaccionando, porque no tenéis ni risa, ni aliento, ni mirada, ni voz, solo cadena. Lo va jugando con... La química lo afirma, pero se engaña, no existe la saturación. Eso es precioso, ¿no? Con el poema de amor así, metiendo lo químico, lo físico. Todo el libro es así, todo el libro. Y bueno, para terminar de leeros, Margarita Ferrera, era muy descocada, se metía con Azaña, pero en plan intentando ligar con él y tal, y Azaña decía, es que mi señora está absolutamente enfadadísima, porque esta chica, claro, se me pega y tal, y yo creo que lo que era una provocadora, y lo hacía para provocar, no que le gustara a Azaña, ¿no? En fin, tiene poemas preciosos, voy a leer uno muy chiquitito. Son poemas eróticos, ¿vale? Lo digo, ¿no? Porque esto lo musicaron también Rafa Mora y Moncho Otero, y después de muchos ensayos yo me di cuenta que no sabían lo que estaban cantando. Entonces estaban ensayando un día en el escenario y digo, ¿vosotros sabéis lo que estáis cantando? Pensad, y se pusieron a pensar, y desde ahí, cada vez que van a cantarla, toman aire, no sé qué, se ponen como niños pequeños, ¿no? Rojos, pero bueno. Sonríe, en la rama más alta mi plenitud indolente. Soy una fruta de oro, ácida y dulce, fría y ardiente. Revoloteas como una mariposa con un alfiler grande atravesando el cuerpo. En el arranque de la nuca, la aguja fría, fría del deseo. Fruto y flor para ti, bebe toda mi esencia. De rodillas te ofrezco de mi sangre más pura la sagrada frecuencia. Todos los poemas son así, aunque también tiene dos que no pegan nada en este libro, pero tiene dos cancioneros, ¿no? En fin, cada uno de los movimientos poéticos que se den en ese primer tercio de siglo, hay mujeres, mejores, peores. La pregunta sería, ¿hay alguna Cernuda? ¿Hay alguna Lorca? ¿Hay alguna? No, pero hay mucha incipiente Cernuda, mucha incipiente Lorca, que, como diría Virginia Woolf, por no tener ese cuarto propio, no pudieron llegar a ser ni Lorca ni Cernuda, pero se las veía ahí, ¿no? Unas imágenes, y ya con esto yo creo que... Bueno, es el Génesis, es la primera página del Génesis. Aumentaré tus dolores cuando tenga hijos y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Si la primera página del Génesis empieza así, apaga y vámonos. Aquí hemos terminado, ya está. Y vivimos en un país que, según la Constitución, es aconfesional, según la realidad no lo es, y el mundo mucho menos, sea la religión que sea, ¿no? Y no sé en el Corán o en otras religiones cómo estará la frase, pero estoy segura de que está y en las primeras páginas, segura. Voy a buscarlo eso, es tu trabajo de tesis. Bueno, esto es Safo, es un dibujo de Safo preciosa. Safo dice, estoy segura de que en el futuro se acordarán de mí, se acordarán de nosotras, hablando de las poetas griegas, ¿no? Los años 560 y pico antes de Cristo. Estamos en el siglo XXI y vosotros, deberíais de ser el futuro de Safo. Y estamos hoy aquí hablando de mujeres de las que nadie se acuerda, que no están. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde está el futuro? El término futuro, ¿dónde está? Porque yo soy el futuro de Safo y me acuerdo yo, ¿no? Me gusta la frase esta. Esta es Matt Mage. Esta señora, vestida de hombre, escribió una novela maravillosa en la que Inglaterra sería atacada por mar y por aire con unos bichos que surgirían de debajo del agua como submarinos y con unos pájaros de hierro que volarían sobre Londres, o sea, un poco
intuyó lo que iba a pasar. Con ese vestido tan bonito, enseñando escote, esta señora vivía como un hombre, vestida de hombre, y entró en la Royal Society de Londres vestida de hombre. Esta es Marie-Sophie Germain, matemática. Estudió matemáticas gracias a que cogió el nombre de un amigo muerto y vestida de hombre con el nombre de su amigo muerto, pudo estudiar matemáticas y la teoría de los números primos se le debe a esta señora. Botánica, recorrió el mundo entero, enterito, hay más de 50.000 especies en el Museo Botánico de París, recogidas por esta señora que viajó por el mundo entero vestida de hombre y como un hombre y con nombre de hombre. Y Jane Barry, el caso de este señor es esta señora, Marianne Ann Barker. Este señor fue médico, la primera cesárea que se practica en el mundo lo hace ella, sale la mujer sana y el niño también. Fue médico en la Armada inglesa, cuando muere le van a hacer un entierro de estado y al ir a embalsamar su cadáver se dan cuenta de que es una mujer y no solo eso, sino que tiene señales de que ha dado a luz, ¿no? Por ejemplo, y fue siempre vestida de hombre. Habíamos hablado de Catalina de Erauso, la monja alférez, ¿no? Esto se lo puse yo en un instituto de los niños y decían todos, es que era muy fea. Fernán Caballero, algunas de las que hemos hablado. Ella es Lucía Sánchez Saornil, ¿no? Es una foto de más joven y ya de más mayor. ¿Por qué miro para arriba si lo tengo aquí? Soy torpe. María de la Ole Járraga, María Martínez Sierra. María de la Ole Járraga es la que escribe el libreto para Falla del amor brujo, que aquí Ripoll nos puede hablar muchísimo de ella, ¿no? Concha Méndez, está aquí con Manuel Alto Laguirre, es que me da miedo tocar esto, pero bueno. Aquí está Rosa Chacel, está Carmen Conde, está Ernestina de Champurcí, está María Roca de Togores. Esta chica, María Teresa Roca de Togores, que es esta que está aquí, esta chica tiene un primer libro de poesía con 17 años, de una frescura impresionante, buenísimo. Se casa, tiene hijos y mejor no seguir leyéndola. Es mejor no sé, ya está, hasta ahí. Empezó y ya, ¿no? Josefina Romo Arregui, María Luisa Muñoz de Buendía, Pilar de Valderrama, que es la que está ahí, Gloria de la Prada, que hemos estado hablando de ella, sus cantares, Josefina de la Torre, que es la primera mujer que antes el profesor Javier de Revenga ha mencionado, se incluye en la famosa antología, ¿no?, del 32. Ella, si escucháis las películas antiguas de Marlene Dietrich, la voz de Marlene Dietrich es la de Josefina de la Torre, ¿no? Ella se dedicó mucho al cine, al doblaje, ¿no? Era muy guapa. Hay una entrevista que le hacen a ella en un programa en televisión, pero no eran a fondo, era en otro, ahora no me acuerdo. Y es genial porque el que la entrevista le dice, ¿a usted le escribió un poema Rafael Alberti? Y dice ella, así es, y ella mayor, y dice, bueno, ¿a usted le gustaba Rafael Alberti? Y dice, no lo sé, yo le gustaba a todos. Pero es genial, dice, no lo sé, pues le gustaría, si me escribió el poema. Estas son las memorias de Pilar de Valderrama, Sí soy Guiomar, donde confiesa que era la Guiomar. Aquí hay algunas de las portadas de las primeras ediciones de ella, ¿no? De canciones, Huerto Cerrado, El barrio de la Macarena. Esta es la famosa homenaje que le hacen a Luis Cernuda, y me encanta esta foto, porque si uno la amplía, es que no he conseguido ampliarla, yo soy muy torpe para esto, las caras de ellas, de Concha Méndez, que está sentada al ladito de Luis Cernuda, o de María Teresa León, que está detrás, las caras de ellas de una felicidad, pero no de felicidad del momento, sino de felicidad de vida. Es una sonrisa de plenitud. Aquí está alguna de las que también hemos mencionado, pues María de Maestu, Victoria Kent, Isabel de Oyazábar, que es esa de ahí, Zenobia, Carmen Baroja, perdón, en fin. La residencia señorita, ahí tenéis las aulas, la biblioteca, el laboratorio, el famoso laboratorio que hemos estado hablando de la profesora Marie-Louise Foster,
jugando al hockey, ella, tan chula. Las clases, una foto con las de una promoción de medicina, la placa es la placa que hay ahora donde estuvo la residencia de señorita, en Madrid. Esa es Marina Romero, que antes os he contado que fue becada. ¿Esa quién es? No vale, tú no puedes contestar, es para ella. Que está guapísima en esa foto, ¿no? Aquí tenemos otra parte distinta. 3 años más tarde, se acabó el laboratorio, se acabaron las aulas, se acabaron las bibliotecas y que tenemos a ellas cosiendo máquinas, cosiendo a mano, una clase maravillosa de cocina, ¿veis ahí? Y la sección femenina. Ahí tenemos la falange femenina, el discurso famoso del caudillo. ¿Ah? Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Es que no veo, pero es... Arregla tu casa, debe lucir impecable. Pero es que lo que dicen los chiquititos, no los satures con tus problemas insignificantes, no te quejes, sé dulce e interesante, su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar, tú debes hacer todo lo posible por hacerlo, es una de tus obligaciones, distraerlo. Las 11 reglas para mantener a tu marido feliz, y eran en cartulinas para que la mujer de clase más bajita pues le entraran los mensajes, ¿no? Como la publicidad, escúchalo, no los satures con tus problemas insignificantes, eso es terrible, ¿no? Sé interesante, bueno, y más, muy brutales, que una, pues por pudor, no lee, pero hay algunas cosas sobre la higiene impresionantes. Aquí tenemos otra España, la España gris, la España negra, la España de las colas, esta es Lucía, Sánchez O'Neill, Mujeres Libres, este fue el movimiento que surgió. Esta es la novela Alba Gray de Elizabeth Mulder, es un poquito posterior, El exilio. Fotos del exilio español, que es increíble porque justo buscando fotos del exilio español estaban apareciendo en televisión española fotos de los refugiados sirios en invierno, en la nieve, en tal, y de pronto yo decía, si yo pongo la televisión ahora mismo en blanco y negro, estoy viendo lo mismo, ¿no? Ahí estamos, exilio español, los niños con sus maletitas, esta imagen sobre todo, la que están caminando sobre la nieve, ¿no? El tren que se lleva a los niños, el barco que llega a México, ¿no? A Concha Méndez. Esa es Margarita Ferrera, la del pez en la tierra. Ernestina de Champurcí, con Juan José Domenchina, la revista España, de las Españas, que hemos estado hablando de ella. María de Maeztu, ella es María de Maeztu. Memoria de la melancolía, la memoria de María Teresa León, léanla, por favor. Y diréis, ¿y estas quién son? Pues son aviadoras. Y me encanta la imagen, y terminar con una imagen de mujeres aviadoras de los años 20 y 30, son todas españolas, Esta es Pepa Colomer, que recorrió no sé cuántos kilómetros, fue la primera que recorrió más kilómetros en avioneta, sobrevolando el mar, o en fin, son todas... Y tenemos a nuestra aviadora personal, ¿no? A María Victoria Atencia, sabéis que era y pilotaba aviones, porque a pesar de todo y de todos, la mujer siempre levanta el vuelo al final, ¿no? Consigue levantar el vuelo. Y así, ya me callo.